Amén, hermanos. Que la gracia y que la paz de Dios nuestro Padre abunde en el corazón de la iglesia. Vamos a darle continuidad a la serie que empezamos hace 2 reuniones, y la serie se llama Sacerdotes. En la primera reunión, para recapitular, vimos que un sacerdote es aquel que sirve a Dios. Es un sacerdote, es una persona que sirve ofreciendo sacrificios a Dios. Y mostramos cómo en Éxodo Dios en su corazón estaba que la nación de Israel, cada uno de los habitantes de la nación de Israel, fueran un reino de sacerdotes. Pero ustedes recuerdan que eso no se pudo llevar a cabo, no por Dios, sino porque Israel, antes de servir a Dios, sirvió como sacerdote ¿a quién? Al becerro de oro. Los entendidos en historia dicen que era Apis, uno de los dioses con D minúscula de los egipcios. Entonces, como los judíos, los israelitas, no se llamaban judíos en ese tiempo israelitas, porque judíos viene de la tribu de Judá, los israelitas no pudieron ejercer su sacerdocio porque le sirvieron a los ídolos. Entonces, a partir de ese momento, solo una tribu, la tribu de Leví, por la línea de Aarón, podía servir como sacerdotes en Israel. ¿Listo? Pasaron 1500 años hasta que vino nuestro amado Señor Jesucristo desde la eternidad, el Verbo de Dios, el Logos, viene y se encarna en la economía de la encarnación, y a través de su muerte y el derramamiento de su sangre sucede algo con cada una de las personas que cree en Jesucristo sobre la faz de la tierra. ¿Y qué sucede? Lo leímos en Apocalipsis 1:4 y 5 y 6. Nos constituyó reino, sacerdotes para nuestro Dios. ¿Listo? Entonces, ese texto muy importante, porque a través de la obra de Cristo, así sea que lo sepa o no lo sepa, cada uno de los cristianos somos creyentes. Si tenemos un cristiano en Escocia y no sabe nada del sacerdocio espiritual, el sacerdocio del Nuevo Testamento, así sea que no lo sepa, él es un sacerdote. Entonces ahí es donde entra el ministerio de la palabra, mostrar a la iglesia que son sacerdotes y qué deben hacer como sacerdotes. Entonces por eso estamos viendo en estos momentos qué es un sacerdote y cuáles son los sacrificios que presentan los sacerdotes con que sirven a Dios, ¿cierto? Y terminamos diciendo en la reunión anterior, el primer sacrificio, el sacrificio de alabanza. Y el texto mismo explica en Hebreos 13 que son frutos del labio que confiesan su nombre. Y también dijimos que por causa de entender el sacerdocio universal de los creyentes, es que la mayoría de nuestras reuniones son mutuales, porque todos somos sacerdotes y el sacerdote siempre tiene algo que ofrecer, siempre tiene algo con que servir al Señor. Amén. Entonces vamos a continuar con el segundo sacrificio en el día de hoy. Vamos a leer el texto base, Juan 4, verso 24. Recuerde el contexto. El Señor Jesús tiene sed. ¿Por qué tiene sed? Porque es un hombre, también es Dios y hombre. Y se acerca al pozo y estaba una mujer samaritana, no dicen el nombre. Y empiezan a tener una conversación, el Señor le dice que le dé agua. Ella inmediatamente se extraña porque entre los judíos no se tratan entre sí y no comparten el recipiente para tomar agua, menos. Entonces ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Entran en una conversación y la mujer empieza a entender que el hombre con que está hablando es un profeta. Y entonces cuando se da cuenta que es un profeta, cambia el giro de la conversación y ahora habla del ambiente religioso. Entonces los samaritanos y los judíos en su momento se diferenciaban porque los samaritanos adoraban en un monte que se llama el monte Gerizim. Y los judíos adoraban ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo. Entonces la mujer le dice, ustedes dicen que se adora en Jerusalén. Y el Señor le responde ciertamente que los judíos sí adoraban donde era. ¿Dónde? En el templo de Jerusalén. Pero el Señor va un poco más allá y le dice, mujer, va a llegar un momento en que no se adorará ni en el monte Gerizim, ni se adorará en el templo de Jerusalén. ¿Dónde se adorará? En el Espíritu. O sea que el lugar
el lugar para adorar a Dios no es relevante. ¿Por qué? Porque a Dios se adora en el interior. Entonces leemos el texto, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios en esencia es espíritu. La esencia divina de Dios es espíritu. Y por ser espíritu, la adoración que Dios recibe es en el mismo elemento, en el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos espíritu, para servir y adorar a Dios en el espíritu. Entonces, por causa de la naturaleza de Dios, también se exige que la naturaleza del adorador sea de la misma. ¿Cuál? Espíritu, ¿cierto? Fue un primer texto base que colocamos. Y según primer libro de Pedro, capítulo 2. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, lo leímos de la Biblia Reina y Valera 2006. Voy a leerlo nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a él piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas, en casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin, ese a fin es la finalidad, la meta, de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, Cristo es la piedra viva, la piedra viviente. Eso es una metáfora porque las piedras no son vivas. Entonces Dios utiliza la naturaleza para poder enseñarnos lecciones espirituales. Entonces Cristo es la piedra viviente. Cuando una persona se acerca a la piedra viviente y la toca por la fe, me explico, tener un ejercicio de fe, me explico, el ejercicio del arrepentimiento, el ejercicio de creer en la obra de Jesucristo. Entonces, cuando un ser humano se acerca y toca la piedra viviente, sucede que ahora la persona ya se convierte también en una piedra viviente. La vida de Jesucristo le es comunicada por el Espíritu. Ahora esa persona es de Cristo y es una piedra viva. Y Dios, utilizando el lenguaje metafórico de la edificación, va a trabajar con esa piedra viviente, para hacer un gran edificio con piedras vivas, donde todos los creyentes somos la morada del más alto Dios. Entonces el creyente es edificado como casa espiritual, porque Dios desea que la morada que tenga en nuestra vida sea cada vez mayormente amplia. Me explico. Cristo, el Señor, llega a nuestra vida, llega a nuestro espíritu, pero como lo he dicho varias veces con este ejemplo, supongamos que yo voy a la casa de nuestra hermana Elvira y pues tenemos un tipo de confianza que me hace solo llegar hasta la sala. Todavía no tengo confianza para llegar hasta la nevera, hasta la cocina y abrirla. Entonces, en la medida que yo entro en más confianza con la hermanita, ya yo no solamente voy a entrar a la sala, sino que voy a entrar a la cocina, voy a entrar a sus cuartos y ya cada vez más voy a tener más acceso a toda su casa. ¿Me explico? Cuando Cristo viene a nuestra vida, ocupa un lugar en nuestro corazón. Pero en la medida que somos edificados como casa espiritual, es como si el interior nuestro se abriera para que cada vez más lugares en nuestro ser, Cristo lo pudiese habitar. Bueno, sí, Él es el Señor, pero solamente es el Señor de la sala. Él quiere ser el Señor de la sala y el Señor de la cocina y el Señor de los cuartos y el Señor de los patios. Entonces la edificación va a ayudar de la casa espiritual a que cada vez mi interior, cada parte de mi interior sea ocupada por Él, hermanos amados. ¿Listo? Entonces el primer aspecto es ser edificados como casa espiritual. Y el segundo aspecto de la edificación es ser edificados como sacerdotes. Quiere decir entonces
que yo como sacerdote y nosotros como sacerdotes espirituales necesitamos tener un claro entendimiento de lo que es un sacerdote y de lo que son los sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo. Y es por esa causa que empezamos a considerar los 7 sacrificios espirituales mencionados en la Biblia. Hay una palabra que está relacionada con los sacrificios y es la palabra griega tisía. Y ya la vimos en la reunión anterior. Es el acto de ofrecer el sacrificio y el sacrificio mismo. Pero de todos los 7 sacrificios, solamente un sacrificio, el que vamos a ver el día de hoy, no está relacionado con la palabra tisía. Este sacrificio lo vamos a presentar por tipología. Porque aunque no lo dice el texto literalmente, era un sacrificio que ofrecían los sacerdotes en el antiguo pacto. Vamos entonces a mirar cuál es ese tipo de sacrificio. Salmo 141, versículo 1 y versículo 2. Salmo 141, versículo 1 y versículo 2. Salmo de David, vamos a leerlo. Yahvé, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Si pueden ver, el escritor, el salmista David, está diciéndole a Dios que él le quiere ofrecer algo. Y eso que él le quiere ofrecer a Dios se llama ¿cómo? Oración. Pero hay una palabra que hace una comparación de la oración con algo. ¿Con qué la compara? Mire su Biblia. Suba mi oración delante de ti. ¿Cómo qué? Como el incienso. ¿Sí? Entonces el segundo sacrificio espiritual, de acuerdo a los sacrificios espirituales que ofrecen los sacerdotes espirituales en la casa espiritual, es la oración e intercesión. Es el segundo sacrificio que los cristianos debemos ofrecer a Dios por causa de nuestro sacerdocio. Entonces, para poder entender qué es este sacrificio, vamos a ver primero, colocar una base, qué es el incienso según el antiguo pacto. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 30, versículo 34. Entonces vamos a hablar hoy del incesar. ¿Qué es el incesar? El acto de ofrecer incienso, hermanos. Vamos a ir entonces a Éxodo 30, versículo 34. El contexto lo conocemos todos, habla acerca de la edificación del tabernáculo, donde Dios se iba a reunir con su pueblo para tener comunión, ¿cierto? Y entre los utensilios del tabernáculo hay uno muy importante que se llama el altar de los perfumes o el altar de los inciensos. Entonces, en ese altar de los perfumes, el sacerdote cogía un puñado del incienso que ya vamos a ver y lo colocaba en unos carbones encendidos que había en ese altar, y entonces empezaba, cuando hacía el contacto, se subía un humo agradable en ese lugar. Vamos a leerlo. Éxodo 30, verso 34. Dijo además Yahvé a Moisés. ¿Por qué dijo además? Porque ya le había dicho algunas cosas más que hiciera en el tabernáculo. Dijo además Yahvé a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro. E incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo.
y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio. Delante del testimonio es el arca del pacto. Delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti, os será, ¿qué? Cosa santísima. Entonces, ¿qué era el incienso? El incienso era una sustancia aromática para ser quemada en los ambientes religiosos, sobre todo en la adoración a Dios. Entonces, hermanos, empezamos diciendo que el sumo sacerdote y el sacerdote tenía el mandamiento por la ley de ofrecer incienso cada mañana, cada día. Y en la preparación del incienso tenía que hacer de acuerdo a lo que Dios había indicado. No se podía hacer un incienso de otra manera. No, hermano, a mí me parece que la uña no queda bien en el incienso. Yo creería que sería bueno que lo sacáramos porque tiene un olor mejor. Con esto trato de decir que las cosas que se hacen en la casa de Dios es a base a la revelación de su palabra. Hermano, y si la iglesia se llama la iglesia de Jesús, o si la iglesia se llama Dios es amor, nosotros tenemos que hacer las cosas en la casa de Dios de acuerdo a su revelación. Entonces, la revelación mostró de qué manera tenía que hacerse el incienso. Y ese incienso servía para adorar a Dios, para servir a Dios, ¿cierto? Entonces, si leemos el versículo 7, te vas a dar cuenta que el sacerdote quemaba incienso cada mañana cuando encendía las lámparas. Verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Muy importante, la continuidad del incensar. Muy importante para que nosotros empecemos a entender cuál es nuestra responsabilidad como sacerdotes neumáticos en la casa espiritual. Cada mañana, o sea que durante el tiempo de adoración a Dios, desde que se edificó el tabernáculo, no había un día que no se quemara incienso. Era continuamente, hermanos. Y ya desde eso podemos aprender un principio espiritual para nuestro servicio sacerdotal, hermanos. Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana, cuando alisten las lámparas lo quemarán. ¿Listo? Entonces estamos viendo que un sacrificio que ofrecía Aarón y sus hijos era ¿cuál? Incienso. ¿Listo? Entonces vamos a ver que desde el antiguo pacto el incienso era figura de la oración e intercesión de los santos. Y vamos a ver que desde el nuevo pacto también los escritores novotestamentarios también ven de la misma manera que los escritores del antiguo pacto en el incienso un símbolo de la oración. Vamos a leerlo, confirmémoslo con las escrituras en Lucas capítulo 1 versículo 8. Estamos colocando primero esta base para entender desde las escrituras qué es el incienso. Lucas capítulo 1, versículo 8. Yo sé que de pronto son temas que muchos hermanos están avanzados en él, pero quizás algunos no. Entonces vamos por causa de eso a volver a pasar sobre nuestros pasos. Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 8. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, recuerde que aquí todavía estaba en pie la ley, el antiguo pacto, Jesucristo no había muerto y resucitado para llevar a la perfección la ley, porque recuerde que el Señor dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. O sea, Cristo cuando vino cumplió la profecía de Isaías que dice que Él vino a magnificar la ley, a darle forma perfecta porque no se había cumplido. Se necesitaba un hombre espiritual que cumpliera la ley porque la ley era espiritual, así lo dice Pablo en Romanos. Volvamos, 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, este es el papá del Bautista, según el orden de su clase. El orden de la clase de Zacarías era de la clase de Abdías, porque David en el antiguo pacto dividió las órdenes sacerdotales
Y a Zacarías cayó en la octava orden, que era la orden de Abdías. Y por este versículo podemos conocer el nacimiento de Jesucristo, que fue lo que mostramos nosotros en el compartir que se llamó aproximación a la fecha del nacimiento de Jesucristo. Conforme a la costumbre del sacerdocio, lea su Biblia, le tocó en suerte ofrecer ¿qué? El incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Listo? Entonces ya miramos cómo en el Salmo dice, suba a ti mi oración como el incienso. Ya vimos que en Éxodo Dios mandó a que se hiciera un incienso y se ofreciera cada mañana. Ahora estamos leyendo un sacerdote que según su turno tenía que ofrecer incienso. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando con todos estos versículos? Que efectivamente los sacerdotes ofrecen el incienso como sacrificio. Pero ahora estamos en la economía novotestamentaria del nuevo pacto, y en esta nueva economía nos llaman también a ofrecer incienso, pero ya no tenemos que prepararlo como lo preparaba Aarón y sus hijos. Y ahora nosotros hay una manera de ofrecer ese sacrificio, y es cuando el cristiano tiene el ejercicio constante de la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que no ha percibido su llamamiento como sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, hermanos. Un cristiano que no ora es como un carro sin gasolina. Tiene que andar ¿cómo? Empujado. Es lo más básico de la vida cristiana. Orar, porque nuestra oración es nuestra comunión con el Señor, es nuestro acercamiento y nuestro tocar a Dios, y de esa comunión que tengo con Dios se va a desprender mi relacionamiento y mi comunión con los demás hermanos. Nosotros tenemos un compartir que se llaman los estadios de la comunión: la comunión con Dios, la comunión con la iglesia local, la comunión con las iglesias en la región y la comunión con la iglesia universal. Pero todas ese tipo de comuniones proceden de mi comunión con Dios. Al estar en comunión con Dios, pues automáticamente estoy en comunión con mis hermanos. ¿Sí? Entonces, el incienso era simbólico de las oraciones que el sacerdote elevaba cuando sacrificaba el incienso a Dios, hermano. ¿Listo? Entonces ya colocamos una base, no podemos explayarnos mucho para hablar de los aspectos simbólicos de la formulación, de la composición del incienso, pero colocamos una base para saber que los sacerdotes ofrecían sacrificios espirituales, sacrificios de incienso en el antiguo pacto. Entonces volvamos al texto con el que empezamos, Salmo 141. Y vamos a mirarlo un poco más. Salmo 141. Salmo 141. Dice: Yahvé, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. O sea, inicialmente el salmista nos muestra a qué se está refiriendo: a un encuentro con Dios a través de la oración. 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces el salmista quería que, así como cuando el sacerdote que echaba el incienso y subía humo, y ese humo subía al cielo, él quería ahora que sus oraciones, como el incienso, subieran a la presencia divina. Quería ser escuchado, quería acercarse a Dios. Naturalmente, el salmista está invocando las imágenes en el templo, en el servicio a Dios por parte de los sacerdotes cuando ellos ofrecían incienso, ¿cierto?
Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que cuando nosotros como creyentes oramos, tenemos una vida nutrida, una vida robusta de oración. Estamos mostrando con nuestra experiencia de vida que estamos entendiendo nuestras responsabilidades como sacerdote. Hermanos, estamos diciéndole: Señor, tú me has constituido un sacerdote y como tal ofrezco sacrificios delante de ti cada día, como los sacerdotes en el antiguo pacto lo hacían. Y este sacrificio no cuesta mucho, ¿cierto que no? No tenemos que conseguirnos la composición de los elementos para hacerlo, no. Pero hermano, créame que este es uno de los sacrificios más difíciles para el cristiano. ¿Por qué lo decimos así? Porque el hombre natural nunca quiere estar en la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros nos vemos afectados por el hombre natural en nuestra vida, cuando no tenemos un ejercicio de oración. ¿No ha visto que es más fácil vernos una predicación que orar? Y es por eso, hermanos. Pero la palabra abre nuestro entendimiento y nos muestra nuestra responsabilidad como sacerdotes, ¿cierto? Y no solamente nuestra responsabilidad, nuestro amor por el Señor. Y no solamente nuestro amor por el Señor, nuestro amor por los hermanos. Y no solamente nuestro amor por los hermanos, nuestro amor por nuestra familia. Y no solamente nuestro amor por la familia, nuestro amor por los perdidos. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el ejercicio de incensar, nosotros también estamos demostrando amor por las personas. Lo mínimo que podemos hacer por ellos es orar, hermanos. Es lo mínimo, ¿cierto? Entonces aquí el salmista dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, que así como el incienso subía el humo al cielo, de la misma manera el salmista quiere que sus oraciones lleguen a la presencia divina y sea escuchado. Y termina diciendo: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces en Israel se ofrecían dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, ¿cierto? El sacrificio de la tarde. Entonces aquí con esta figura, con esta expresión figurada, el salmista alude al acto de levantar sus manos delante de su Dios cuando viene a su presencia, hermanos. ¿Listo? Entonces ese texto es el que nosotros vamos a utilizar como base para entender ciertamente que los cristianos tenemos la responsabilidad de ofrecer un sacrificio espiritual. ¿Cuál? Oración e intercesión, amados hermanos. Vamos a mirar en el Nuevo Pacto, en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer el versículo 8. Y vamos a mirar la revelación celestial, la revelación que obtenemos del mundo invisible que no vemos. Vamos a obtener de ese mundo invisible una revelación de cómo ve los seres espirituales y celestiales las oraciones de los santos. Maravilloso que gracias a Dios, a Juan se corrió el velo. Apocalipsis significa eso, descubrir, quitar el velo, y nos mostró qué había detrás de la cortina. Y nos mostró cómo para los seres celestiales, cómo ven los seres celestiales el sacrificio de oración de los hijos de Dios acá en la tierra, amados hermanos. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Hablando del Cordero después de que ascendió a la diestra del Padre y recibió toda autoridad. Y cuando hubo tomado el libro, esto es el Cordero, los 4 seres vivientes. ¿Sabe cuáles son los 4 seres vivientes? Los serafines, ¿cierto? Y también están los serafines y están los querubines. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, aquí creo que son los querubines, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Bueno, ya sabemos que los seres vivientes son seres espirituales, de naturaleza espiritual, angelical. Y los 24 ancianos no son ancianos de carne y hueso, sino que son ancianos espirituales,
también seres angelicales, de orden angelical. Entonces, cuando el Cordero tomó el libro, estos seres espirituales se postraron delante del Cordero. Y estos seres espirituales, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Voy a leerlo de la Biblia textual, Apocalipsis 5, versículo 8, porque el instrumento que aparece aquí, aunque dice arpa, no es arpa. Vamos a leerlo. 8. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara. Esa es la que es la palabra correcta, cítara. Y tazones, o sea, estos no eran copitas con las que participamos de la mesa del Señor. Estos eran fialas, es la palabra griega. Son tazas grandísimas. Y esas tazas grandísimas representan las copas de la ira de Dios. Entonces, estas copas, estos tazones que tenían los seres vivientes eran grandes. Entonces tenían tazones de oro, ojo, llenos de incienso. Eso había en los tazones de oro. ¿Qué había? Incienso. ¿Y qué dice el texto? Que son las oraciones de los santos. Entonces, hermano, mire que cuando vemos incluso el mundo espiritual, nos damos cuenta que para los seres espirituales el incienso representaba las oraciones de los santos. Entonces lo que había en esas tazas, en esos tazones, era ese humo perfumado que simbolizaba las oraciones que hacían los santos, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces aquí estamos viendo cómo para los seres espirituales ellos ven lo que nosotros hacemos como si estuviéramos incensando, como si estuviéramos ofreciendo incienso delante de Dios, amados hermanos. Y de lo mismo dice Apocalipsis 8, allá adelante, 8, versículo 3. Apocalipsis 8, versículo 3. Allá adelante, unas paginitas. Apocalipsis 8, versículo 3. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Sabe quién tenía los incensarios de oro en el antiguo pacto? Los sacerdotes. O sea que este ángel está cumpliendo funciones sacerdotales. ¿Listo? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, amados hermanos. Si pueden ver entonces acá, hay una comparación. Está hablando del incienso que lo va a añadir a las oraciones de los santos, ¿cierto? Entonces recuerde lo que dijimos, el incensario de oro es un instrumento propio del ministerio sacerdotal en el santuario terrenal. Entonces estamos viendo un ángel con funciones sacerdotales. Quiero leerle el comentario que hace Evis Carballosa de este versículo. Vamos a leer Evis Carballosa de este versículo, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí estamos viendo nosotros que el humo del incienso indica que el incienso quemado asciende a Dios, son las oraciones de los santos. Por eso entonces el salmista dice que mi oración suba como el incienso. Mira lo que dice Evis Carballosa. El ángel que se describe como ofreciendo las oraciones de los santos de manera muy similar como los sacerdotes en el templo de Jerusalén tomaban los carbones ardientes del altar de sacrificio y lo transportaban dentro del lugar santo hasta el altar del incienso, el altar de oro del incienso. Entonces aquí vemos que el incienso, recuerde que se le dio mucho incienso al ángel para que se lo añadiera a las oraciones de los santos. Y aquí el incienso habla de la fragancia de la obra de Jesucristo. Porque el incienso era un olor agradable, amados hermanos. Y recuerde que todos los sacrificios espirituales son agradables mediante
nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Recuerde, ¿qué está haciendo Jesucristo hoy a la diestra del Padre? Intercediendo por cada uno de sus hijos, por cada uno de los hijos de Dios, amados hermanos, ¿cierto? Entonces este incienso representa a Cristo y a su obra, y eso es añadido a las oraciones de los santos, a fin de que las oraciones de los santos sean agradables y sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo, amados hermanos. Samuel Pérez Millo también hace un comentario y dice: las oraciones de los santos son aceptas ante Dios porque los santos están en Cristo y son hechas en su nombre. También dice que el elemento que hace que sea fragante a la presencia de Dios es porque están en Cristo. Hermanos, ustedes recuerdan que en 2 de Corintios capítulo 2 habla de que cuando Pablo predicaba el evangelio y aquellas personas que se salvaban era ¿qué? Olor de vida para vida, pero los que no se salvaban eran ¿qué? Olor de muerte para muerte. Entonces, cuando nosotros presentamos estos sacrificios de oración delante del Señor en Cristo, con Cristo, por Cristo, quiere decir que el Padre las recibe como un olor agradable, porque huelen a su Hijo. Pero cuando el Hijo de Dios no está en medio, que lleva el sello del Hijo de Dios, el Padre desagrada al corazón del Padre esas oraciones porque no llevan el olor de su Hijo, y eso es lo que satisface el corazón del Padre. Por eso las religiones, con las múltiples y millones de oraciones que hacen, huelen a muerto. Uy, hermano, ¿usted cómo va a decir eso? Sí, porque si no está el Hijo de Dios, no es agradable ante el Padre, amados hermanos. Por eso esas millones de religiones existen, que oran ante sus dioses, nunca esas oraciones van a llegar y ser aceptas ante el Padre, porque no son hechas por medio de su Hijo, ni en su Hijo. Recuerde que nosotros somos piedras vivas, estamos en Cristo, ¿cierto, hermanos? Entonces, hermanos, estamos viendo este aspecto de la oración como el incienso. También dice Samuel Pérez Millo: son aceptas ante Dios porque coinciden plenamente con su voluntad. El Señor enseñó un modelo de oración en el que se pide la obediencia de los hombres a la voluntad divina y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, hermano, ¿cuál es la oración que el Señor nos enseñó que orásemos? Mateo 6. Y dice: Padre nuestro, todos lo conocemos, ¿cierto? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Entonces, hermano, estas oraciones de los santos en Apocalipsis tienen que concordar con la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad y venga a nosotros tu reino. Y para que el reino de Dios venga al final de los tiempos, porque el reino de Dios tiene varios aspectos. Tiene un aspecto presente que está en nuestros corazones, pero vendrá finalmente la manifestación del reino cuando nuestro amado Salvador venga a la tierra. Pero para que ese reino se establezca, en Apocalipsis aparecen muchos juicios sobre la tierra. Entonces nosotros oramos para que la voluntad de Dios se haga. Y cuando oramos para que la voluntad de Dios se haga, estamos concordando con Jesucristo, con el Espíritu, y entonces el Padre lo recibe y lo lleva a cabo, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Por eso el Señor ahí mismo en Mateo dice: ustedes no reciben porque no saben pedir. Y no es que haya una oración que sea meticulosamente diseñada y esa oración es la que Dios me va a escuchar. No saben pedir porque no piden que se haga la voluntad de Dios, sino la propia voluntad de ellos, ¿cierto? Por encima de la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo que las oraciones son agradables y concuerdan porque tienen un sello. Pide que se haga la voluntad de Dios, hermano. Hay muchas oraciones que nosotros hacemos con muchas lágrimas al Señor
porque verdaderamente quisiéramos que se hiciera en ese momento nuestra voluntad. Por ejemplo, un quebranto de salud. Nosotros quisiéramos en ese momento y oramos por una restauración o por un problema familiar o por un problema financiero. Nosotros quisiéramos y oramos para que eso se diera. Pero hermano, por encima de nuestro dolor debíamos orar: Señor, ciertamente lo que queremos es que tu voluntad sea hecha. Me gustaría que fuera así, pero me niego a mí mismo y pido: Señor, hágase tu voluntad. Esos son los sacrificios espirituales que agradan al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar, como estamos viendo los sacrificios de oración, vamos a mirar en las Escrituras cómo Pablo y cómo una hermana muy querida, muy anciana en la Biblia, tenían este ministerio sacerdotal de oración, de quemar incienso ante el Señor. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 9. Si ustedes se dan cuenta, Romanos, capítulo 1, el saludo de Pablo comienza en el versículo 7. Y siempre los saludos de Pablo máximo son en el versículo 1 y en el versículo 2. Este es el saludo más largo. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, lea su Biblia, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Esa palabra sirvo, ahí, servir, esa palabra es la palabra griega latreuo. ¿Recuerda que la vimos en la primera reunión? Esa palabra latreuo, hay dos palabras que el antiguo pacto en la Septuaginta relaciona con los sacerdotes, con el servicio sacerdotal. Y es la palabra latreuo y la palabra liturgia, que la estuvimos viendo también nosotros. Entonces aquí esta palabra donde dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Si pudiésemos traducir esa palabra literalmente, sería servir como sacerdote en la casa o hacer un servicio sacerdotal. En el evangelio de Dios, ojo, mire cómo servía Pablo: de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire cómo Pablo servía a Dios como sacerdote, orando ¿por quién? Por los hermanos de Roma. Hermanos, y Pablo no conocía personalmente la iglesia en Roma. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, no la conocía porque Pablo no la fundó. Pero sin embargo, no cesaba, cuando se arrodillaba ante su Dios, no cesaba de orar por los hermanos en Roma, ¿cierto? ¿Y por qué oraba? Aparte de orar por ellos, oraba por algo más, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Por qué? Porque más adelante dice que fue estorbado para poder visitar a los hermanos en Roma. Y más adelante dice, y en Tesalonicenses dice, que el estorbo viene de parte del maligno. Supongamos, Pablo salía a las 9 para Roma en el barco, y resulta que se le pincharon las llantas al barco saliendo de Roma. ¿Sí me entiende? O sea, pasaba siempre algo que no permitía que Pablo pudiese ir a visitar a los hermanos. Y Pablo se percibió, después de meditar, que ese estorbo era maligno. Olía al diablo, hermano. Como dicen en los pueblos, olía a azufre, ¿cierto? Entonces sabía que esa estorbo lo estaba recibiendo por parte del maligno. Entonces estaba orando por los hermanos y luego estaba orando por ese viaje a ellos. Pero llama la atención la palabra latreuo, que la vimos nosotros en Hebreos capítulo 8, donde hablaba del servicio sacerdotal. Y miremos un último ejemplo en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Verso 36, hermanos. Lucas 2, versículo 36. Amén. Estaba también allí, esto es en la presentación de nuestro Señor Jesucristo en
en el templo, ¿cierto? La presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Entonces estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Y esta viuda de 84 años nos va a enseñar algo a los que tenemos las rodillas muy buenas. No se apartaba del templo. Esta mujer de 84 años, ¿cierto? No se apartaba del templo, ojo, sirviendo de noche y día. ¿Por qué Lucas utiliza primero noche y no día primero? Porque para el sistema bíblico el día comienza por la noche. En el sistema bíblico son 12 horas de noche y 12 horas de día. O sea, el día comienza a las 6 de la tarde. Son de 6 de la tarde a 6 de la mañana, son 12 horas todas de noche, casi todas de noche. Y de 6 de la mañana a 6 de la tarde son casi 12 horas todos de día. Concuerda más con el calendario, con lo que dice la Biblia. Sí, porque nuestro día comienza a las 12. Ahí comienza el día. Y eso es de noche todavía, ¿cierto? Entonces, por eso dice que de noche y de día. ¿Cómo servía? Con ayunos y ¿qué más? Oraciones. O sea, esta mujer anhelaba estar en el santuario de Dios. Pero no solamente porque anhelara, sino que anhelaba estar en su presencia, sirviendo como, ayunando y orando. Y la palabra griega para sirviendo es la palabra latreia. Y esa palabra latreia es de donde viene liturgia. Yo sé que la hemos escuchado en el ambiente de la religión romana. Entonces aquí esta mujer nos enseñaba que ella tenía un servicio sacerdotal y servía a Dios noche y día con oraciones, hermano. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, que esto sirva como ejemplo para llevarnos a que nuestra vida cristiana sea una vida robusta en oración y cumplir nuestras responsabilidades como sacerdote, ofrecer incienso, incensar, hermanos amados. Ahora, llamo la atención a algo más. Recuerde que el incienso lo ofrecía Aarón y sus hijos cada mañana. Ese cada mañana es el equivalente en el Nuevo Testamento a perseverante o siempre. Vamos a mirarlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Un texto muy conocido, es muy corto, pero es muy rico teológicamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Quién iba a pensar que textos tan cortos iban a encerrar una enseñanza tan grande? Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No sin cesar, no, orad sin cesar. Yo tengo un interlineal que lo traduce así: intensamente estén orando. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pablo está hablando de la armadura en el versículo 8. Y entonces nos dice que parte de esa armadura tiene que ver con orar sin cesar. Esa palabra sin cesar puede ser traducida como ininterrumpidamente. Y esa palabra orad, ahí, su forma verbal es en tiempo presente y es imperativo. O sea que nosotros no es una opción, es un mandamiento. Y no solamente es un mandamiento, como está en presente, tiene que ser continuamente. Y por eso me gusta esta traducción que dice, intensamente estén orando, hermanos, ¿cierto? Intensamente estemos orando, que se haga la voluntad de Dios. Un buen sacerdote va a hacer una buena oración. Y la buena oración del buen sacerdote: Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros oramos por la salvación de nuestras familias, cuando nosotros oramos por la salvación de más personas, cuando nosotros oramos por la edificación de personas, cuando nosotros oramos por la restauración de hermanos que están enfermos, cuando nosotros oramos por recursos para la iglesia, todo eso tiene que ver con el reino de Dios. No es que si una persona se salva, el reino de Dios se está extendiendo a una persona más. Si una persona es edificada, el reino de Dios está formándose en una persona.
Si una persona es restaurada de su salud, ¿puede utilizar esa salud para servir al Señor? Si Dios da recursos es para que estos recursos se coloquen a disposición de la iglesia para el avance del reino de Dios, a través de la ayuda, a través del servicio, a través de la literatura, a través de la ofrenda, etcétera, etcétera. Entonces mire que todo lo que estamos orando es en relación con el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra, amados hermanos. Y en nuestro trabajo como sacerdotes. ¿Cierto que sí? Amén, hermanitos. Pero, terminemos con 2 versículos. Hay algo que impide, escúcheme bien, que las oraciones suban como incienso al Señor. Y es el pecado. También tenemos que hablar de esta parte. Lo otro era muy bonito, pero esta parte es mucho mejor. Hay un texto en Pedro, recuerdo, que enseña que si el hombre trata mal a su esposa, sus oraciones van a ser estorbadas. Mire lo que dice el Salmo. Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Entonces, para poder ofrecer sacrificios también agradables a Dios, hay que quitar de en medio todo pecado y toda práctica pecaminosa, amados hermanos. 66 del Salmo, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Adonai, dice el texto hebreo, no me habría escuchado. Y esta frase, la primera, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, está hablando de que si yo escondiese algún pecado y yo tuviese algún pecado que no estuviese dispuesto a dejarlo, Adonai no me habría escuchado. Si somos sacerdotes, tenemos la responsabilidad de ofrecer sacrificios de oración e intercesión, incesar, pero también debemos tener una condición para hacerlo y para ser escuchado en los cielos. Quitar de en medio toda práctica pecaminosa. Si no, no va a pasar del techo. Van a rebotar nuestras oraciones. Y terminemos con un ejemplo. El Señor Jesucristo hizo una sanidad de un hombre que había nacido ciego de nacimiento. ¿Lo recuerdan? Juan 9, ¿cierto? Entonces, cuando hizo ese milagro, los líderes judíos lo llamaron y le dijeron: ¿quién te hizo eso? Que recobraras la vista, ¿cierto? Entonces él le dijo que había un hombre que tenía ciertas características que lo había sanado. Y entonces los fariseos, los líderes de la ley le dicen, los líderes judíos le dicen: da gloria a Dios porque ese hombre es un pecador. O sea, que ese hombre que había hecho ese milagro era un pecador. Vamos a leer la respuesta del ciego. Juan 9, solo el verso 31, para hilar con el Salmo 68. Juan 9, 31, dice, listo. Bueno, voy a leerlo desde el 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. No, el discípulo es como su maestro. Moisés no era como ellos. Moisés era diferente. Dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, hermanos. Estos fariseos, judíos, intérpretes de la ley, sacerdotes, eran violentísimos. Nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese oye. Entonces lo que está tratando de decirle este ciego, que no conocía nada de la ley, estaba enseñándole a estos grandes maestros de la palabra, estaba diciéndole, bueno, yo no sé, pero Dios no oye a un pecador. O sea que estaba diciéndole que Cristo era un hombre justo, que por eso el Señor lo escuchaba. Entonces con esto concluimos de lo que leímos el Salmo 68. Si yo hubiera mirado en mi corazón la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado, ¿cierto? Entonces, hermano, también para ser sacerdotes efectivos, para poder ofrecer sacrificios que puedan ser aceptos a Dios, como el incienso, hermanos, es necesario que abandonemos toda práctica de pecado, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, vamos a concluir en el día de hoy con este segundo sacrificio espiritual, que es sacrificio de oración e intercesión. Como cristianos y sacerdotes debemos tener una experiencia, un ejercicio de una vida saludable cristiana, y la vida saludable cristiana es una vida nutrida de oración, porque somos sacerdotes, porque amamos al Señor, porque amamos a los hermanos, porque amamos a la familia y no queremos que las personas se vayan para el infierno. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión estaríamos viendo el tercer sacrificio espiritual, hasta poder llegar a los 7 sacrificios y así ser edificados como sacerdotes espirituales, entendiendo en esa edificación y aplicando a nuestra vida cristiana estos sacrificios espirituales que Dios pide a cada uno de sus hijos. Vamos a orar, hermanos. ¡Aleluya!